Amén, amén. Sean bienvenidos a nuestro servicio en vivo de Centro Palabra de Fe. Desde Campton, California, reciban un fuerte abrazo de parte de cada uno de nosotros, de la congregación de Centro Palabra de Fe. Y usted nos puede seguir viendo a través de todas las redes sociales, Facebook y otros lugares, a la 1:30 de la tarde, cada domingo en vivo. Pues vamos a prepararnos en este día. Vamos a pedirle que si usted nos está viendo ahí donde usted se encuentre, en su sala, donde usted esté en este momento, que se ponga de pie y vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a exaltarlo, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a pedir a la congregación también aquí que se pongan de pie y vamos a alabar en este día a nuestro Dios como Él se lo merece. Sean bienvenidos todos y vamos a alabar. Prepare su corazón para alabar a nuestro Dios en este día. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible en ti. Mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Aleluya, nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible en ti. Mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible en ti. Mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible en ti. Mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Aleluya. Creemos en ti, oh Rey, y te adoramos, porque tú lo mereces.
Tú mereces toda la honra y toda la gloria, Padre. Adórale a su Rey en este día. ¿Por qué no levanta sus manos y lo adora como Él se lo merece? Porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu amor, son de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Si antes de nacer tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Fluye tu sangre en mí. Díselo. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abre los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Sí, somos hijos del gran Rey. Ya no somos esclavos, sino hijos, amados hijos del gran Rey. Aleluya.
Gracias, Padre, gracias, porque podemos adorarte, porque podemos darte la honra y la gloria en este día. Prepare su corazón, mi amigo, mi hermano, para recibir la palabra. Con ustedes, nuestro pastor. Aleluya, gracias Leandro Miranda, gracias mi hermano Ricardo de Ávila con el teclado y mi hermano César Interiano con la segunda, gloria a Dios. Bendecidos una vez más todos juntos, díganlo conmigo, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo en hebreo conmigo, aleluya, kitov, ki, leolam, hasdo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Como dijo el hermano Leandro Miranda, muy bienvenido a esta transmisión en vivo de aquí desde el Centro Palabra de Fe en Compton, California. Y vamos a estar entrando en un tema bastante interesante e importante para nuestras vidas. Abra su Biblia conmigo, ahí donde está, tome notas. Vamos a estar viendo la escritura fundamental que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Se encuentra en Primera de Juan, la primera epístola de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La palabra principio en hebreo es la palabra Génesis. Entonces, Génesis en la Biblia, el primer libro de la Biblia del Pentateuco, que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Génesis es lo que significa la palabra Génesis, el principio. Y podemos ver de que Satanás, el diablo, fue el primero y es el primero que pecó contra Jehová, contra Dios. No se quiso someter al propósito divino de Dios. Entonces él se rebeló contra Dios, se rebeló contra el plan de Dios. Ahora la palabra de Dios nos enseña, nos dice, ¿verdad?, quién era antes de que fuera diablo. La Biblia nos explica en Ezequiel y también Isaías que su nombre era Lucifer, antes de ser Satanás, que también significa adversario, un adversario de Dios, ¿verdad? Su nombre en la Biblia, la Biblia lo menciona que era Lucifer, lucero de la mañana. La palabra de Dios nos dice bien claro, ¿verdad? De cuando uno estudia la Biblia, la palabra de Dios, de que menciona la Biblia de 3 arcángeles. Está Gabriel, que es el que Dios usa como mensajero para traer mensajes a la tierra. Y luego está Miguel, que es el que está encargado del ejército, el guerrero está encargado del ejército. Y luego también está mencionado Lucifer. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Lucifer estaba encargado de la alabanza, de la adoración, ¿verdad? En el cielo. Fue creado por Dios de una manera tan hermosa. Dios no hizo al diablo como el diablo es, él mismo. La Biblia dice que su hermosura se enorgulleció, se le fue a su cabeza y se sujetó, él quiso poner su trono y él dijo, pondré mi trono sobre las nubes, ¿verdad? Él quería que todos los ángeles le adoraran a él, que le sirvieran a él, pero él se rebeló contra Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que es el que pecó desde el principio, él no se quiso sujetar al plan divino de Dios. Y luego vemos de que cuando la Biblia menciona de un combate, de una rebelión que hubo en el cielo, y Dios le dice a Miguel que haga algo contra Lucifer, ¿verdad? Y hubo un combate, entonces Miguel, ¿verdad? Y Lucifer, la Biblia nos menciona también en Apocalipsis concerniente el gran dragón, que es Satanás, que con su cola arrastró una tercera parte
de las estrellas. Ahora, cuando dice las estrellas, no está hablando de las estrellas del universo, sino que está hablando de los ángeles. Una tercera parte de todos los ángeles que Dios creó, ¿verdad? Entonces, todos esos ángeles, Él pudo engañar, Él pudo convencer, en rebelarse también contra Dios. Y ahora vemos de que Dios creó al hombre, creó todo el universo de una manera perfecta, la tierra estaba perfecta, ¿verdad? Pero cuando Satanás vino a este mundo, cuando Satanás vino, Cristo Jesús menciona de eso en Lucas el capítulo 10, cuando les dio a sus discípulos autoridad de echar fuera demonios, de verdad. Entonces los discípulos fueron a las ciudades donde Jesús iba a ir a visitar, y cuando regresaron, dice Lucas, que regresaron regocijándose, ¿verdad? Estaban alegres y luego le dicen al Señor, Maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Jesús les había dado autoridad en su nombre de echar fuera esos demonios de la gente que estaba oprimida, que estaba con enfermedades, con espíritus malos, y los estaban dejando libres y sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Cuando Cristo Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como rayo de luz, él no estaba refiriéndose en ese momento que los apóstoles estaban echando fuera los demonios en ese tiempo. Jesús estaba refiriendo al tiempo de la rebelión, y la razón por que Jesús pudo ver a Satanás caer es porque Jesús estaba en el Padre, y él estaba, Cristo, el Hijo de Dios, estaba en el Padre, ¿verdad? Y el Padre estaba entonces él estaba presente cuando él vio que Satanás fue arrojado de la gloria, como es lucero de la mañana, vino como un rayo de luz. Cuando él vino a este planeta, a esta tierra, vino con un coraje, vino con una, ¿verdad? Y él vino a destruir. Jesús mismo dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 10, ¿verdad? Que en versículo 10, que el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces esta tierra estaba desordenada, y es donde vemos nosotros cuando dice Génesis, el Génesis 1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo creó perfecto. Y luego en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó la tierra de esa manera. Dios lo creó perfecto, lo creó hermoso, porque Dios no va a crear algo desordenado y vacía. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre el medio de Génesis 1:1 a Génesis 1:2? Hubo un lapso de tiempo. No sabemos qué tanto tiempo sucedió. Pueden haber sido miles de años, ¿verdad? Pero no, sí hubo un lapso en ese tiempo, porque vemos de que la tierra estaba. Dios no hizo la tierra desordenada. ¿Qué es lo que pasó? Es cuando Satanás vino a este mundo, a este a la tierra, ¿verdad? Y la Biblia menciona de que su trono, él mueve su trono de un lugar a otro aquí en la tierra, ¿verdad? Pero cuando Juan dice que el diablo peca desde el principio, él fue el que se rebeló contra Dios con el plan divino de Dios. Pero vemos también que él fue el que causó o vino, ¿verdad?, a la mujer, a Eva, para tentarla. Y la Biblia dice, Pablo por el Espíritu Santo dice que el hombre no fue engañado, sino que fue la mujer que fue engañada. Entonces, vamos a seguir leyendo, porque lo que quiero mostrar hoy es este versículo como una escritura fundamental, donde dice que el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice el versículo, sigue diciendo, para esto apareció. Para esto, con este propósito se hizo visible. Con este propósito, Cristo Jesús vino con un propósito, y para este propósito vino. Para esto propósito, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto se manifestó, para deshacer las obras del diablo. Ahora, una de las primeras obras y de las obras más grandes que Satanás hizo, cuando hablamos de obras, es lo que él hizo, qué es lo que
lo que Él causó, las obras del diablo. La primera obra más terrible y más grande que hizo, que todavía estamos viendo el efecto de esa primera obra de Satanás, fue la muerte espiritual. Entonces, Él fue el que trajo el causante de la muerte espiritual. Y vamos a ver estos versículos en la palabra de Dios para que usted pueda ver en Génesis el capítulo 2, el versículo 17. El Génesis capítulo 2, el versículo 17. El Espíritu Santo, bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Dios le dio todo esto a Moisés cuando estaba hablando con él en cara a cara o en persona en el monte Horeb o en el monte de Sinaí. Am, Capítulo 2, versículo 17, dice, más de el árbol, Dios le está dando instrucción a Adán, dice, más de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Digan conmigo, bien y mal. Okay, esa palabra bien en hebreo es la palabra bendición. El árbol es un árbol de bendición, pero también es un árbol de maldición. Pero dice el árbol del conocimiento. La palabra es versículo dice, el árbol de la ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, de conocer el bien y del mal. Adán y Eva no tenían concepto, no tenían ningún conocimiento del mal, solamente conocían el bien, la bendición de Dios. Dios los había bendecido a los dos y les había dicho fructificar, multiplicar sobre la tierra y sojuzgarla y señorear sobre las obras, ¿verdad? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios le entrega a su hijo Adán, ¿verdad? Le entrega a Adán todo lo que Dios creó con sus manos, las estrellas, el sol, y eso usted lo puede encontrar en Salmos el capítulo 8. El Espíritu Santo, a través de David, que era también un profeta, no solamente fue rey, pero también fue profeta, y el Espíritu de Dios, él habló por el Espíritu de Dios en muchas cosas concerniente el Mesías, concerniente en Cristo, el Mesías. Entonces, cuando él habla de la posición que el hombre tenía antes del pecado, antes de que el pecado entrara al hombre, antes que el pecado entrara a la tierra. Bueno, el pecado ya estaba aquí en la tierra por causa de Satanás. Quiero aclarar eso. Por eso dice que el diablo peca desde el principio. Entonces, siendo de que Satanás ya estaba aquí en la tierra, y Satanás fue el que se había rebelado contra Dios, entonces el pecado estaba en la tierra, pero el hombre todavía tenía la vida de Dios, el Espíritu de Dios, tenía luz, tenía amor, porque todavía estaba en comunión con Dios y Dios con él. Yo creo con todo mi corazón, de la manera como yo leo la palabra de Dios, siendo de que el Espíritu de Dios nos muestra a través del apóstol Pablo, cuando nos habla en 1 de Corintios, el capítulo 15, el versículo 45, donde nos explica el Espíritu de Dios a través de Pablo, donde nos dice que el primer Adán, hablando de Adán, ¿verdad? El padre de toda la humanidad, el primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces estamos aquí, el Espíritu Santo habla, a través de Pablo, habla de dos Adanes. El primer Adán, que es el padre de toda la humanidad, ese primer Adán, ¿verdad? Fue alma viviente. Ahora, cuando vemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra en Génesis, nos damos cuenta que Dios hizo al hombre su cuerpo. Le hizo el cuerpo al hombre del polvo de la tierra. Ese mismo día que Dios también, el sexto día, la Biblia dice en el sexto día, Dios creó también en ese mismo día todos los animales terrestres, los animales de la tierra. Pero luego después creó la corona de su creación. El propósito por el cual Dios creó el universo, el propósito del cual Dios creó todo lo que estaba aquí, es porque Él quería una familia. Él quería tener hijos. Él no tenía hijos. Aunque la Biblia sí menciona en Génesis 6, ¿verdad? Donde dice que cuando los hijos de Dios
vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia menciona que eran hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles, ¿verdad? No se está refiriendo que eran hijos así como Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Lucas, el capítulo 3, el versículo 38, que Adán era hijo de Dios. Adán era hijo de Dios, pero cuando el pecado entró, ahorita vamos a estar viendo eso, estamos viendo que la primera obra horrible y terrible, más grande que Satanás hizo, fue la muerte espiritual. Separó al hombre, al espíritu del hombre, de Dios. Eso fue la muerte espiritual. Y vamos a estar viendo eso en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 5 y el versículo 5, y usted puede ver ahí que la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice que fueron los años de Adán, dice, y fueron todos los años, los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Una vez más, este es Génesis capítulo 5 y el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, ya leímos Génesis 2:17, donde dice que Dios le dijo a Adán que el día de que comiere de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de la bendición y maldición, que iba a morir. En hebreo es muy interesante porque originalmente en hebreo no dice morirás, lo dice de esta manera: el día que comieres de este árbol, muriendo morirás. Muriendo morirás. Vemos que en Génesis 5:5, los días de Adán fueron 930 años. Entonces, podemos ver de que Dios no se estaba refiriendo de la muerte física, se estaba refiriendo de la muerte espiritual. ¿Qué es muerte? La muerte es la separación, la muerte espiritual. Ahora, la muerte física es cuando el espíritu del hombre y su alma se salen de este cuerpo. De lo que le está dando vida, lo que está haciendo que el cuerpo se mueva y tenga vida, tenga acción, es el alma y el espíritu. Es el alma y el espíritu. Si mi alma y mi espíritu se sale de mi cuerpo, entonces este cuerpo cae al suelo. Es como este saco. Este saco tiene mangas, tiene, ¿verdad? Como, o sea, si yo me lo quito, le puedo poner un gancho, puedo ponerle zapatos, pero si yo no estoy en ese cuerpo, el saco se cae al suelo, porque no. Entonces, así la carne, el cuerpo, carne, hueso y sangre, mi espíritu y mi alma le están dando la vida. Y entonces, si mi espíritu se sale, entonces el cuerpo cae muerto, entonces ese cuerpo está muerto. Y tristemente, muchos cuando leen la Biblia no entienden que cuando la Biblia habla de la muerte, muchas de las veces no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, que es la separación. Entonces lo que hizo, vamos a ver estos versículos. Ah, Romanos 3:23. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa palabra destituidos han sido separados, han caído de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Bien claro que dice, de la gloria de Dios. Dios los coronó con honra y con gloria. La presencia de Dios estaba. Cuando yo digo la presencia, yo creo, como estaba mencionando yo creo con todo mi corazón, por eso mencioné 1 Corintios 15:45, que Adán, así como el postrer Adán, Cristo Jesús, cuando él salió del agua, cuando Juan el Bautista lo bautizó y salió del agua, del río Jordán, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, no es una paloma, pero en forma de paloma, y moró y entró en Jesús y permaneció. Una voz del cielo se oyó que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, yo estaba mencionando que Génesis 6 dice que los hijos de Dios,
que está mencionando los ángeles. No estaba mencionando que eran literalmente hijos, porque Jesús mismo dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Jesús mismo dice que Dios solamente tenía un hijo. Bueno, Adán era su hijo. Dios le dio a Adán toda la autoridad y el poder de tener dominio y señorío sobre las obras de sus manos. Eso lo dice también en Salmos capítulo 8. Ahora, en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese lo que el Espíritu Santo también nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Bien claro que nos explica ahí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo cuando nos dice, ¿verdad? Que el pecado, dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Una vez más, esta muerte no es la muerte física, esta es la muerte espiritual, pero por razón de que el espíritu del hombre fue separado de Dios, ahora el cuerpo físico, el cuerpo también va a morir. Por eso dice en Hebreos, muriendo morirás. Primeramente, Adán murió espiritualmente, fue separado de Dios, fue separado de la gloria de Dios, y no solamente fue separado de Dios, pero Dios, así como Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que el Padre estaba en él. Él les dijo, si no me crean mis palabras, sino crean las obras que ustedes ven, que este es mi Padre. Yo no hago estas obras. Las obras que ustedes me están viendo hacer es mi Padre que está en mí. Y yo estoy en el Padre y está en mí. Crean eso. Entonces, vemos de que Adán, antes de que el pecado entrara, también el primer Adán, Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, la Trinidad, estaban también en Cristo. Perdón, Cristo, estaban también en Adán. Adán era hijo de Dios, por eso dice Lucas 3:38, que Adán era hijo de Dios. Pero tristemente, cuando el pecado entró por causa de un hombre, dice, entró la muerte. En ese momento, dejó y cesó de ser hijo de Dios. Dios tuvo que salir, la gloria de Dios que estaba, la presencia de Dios, el amor, la luz y la vida de Dios, Zoe, se salieron de Adán. Y ahora él se ve y puede ver que él y su esposa están desnudos. Y la primera cosa que sucede es de que tuvieron temor. Antes no tenían temor. Y cuando oyeron a Dios venir para hablar con ellos, corrieron y se escondieron. Eso está bien, eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Entonces, el pecado, Satanás, la primera obra que Satanás hizo fue la muerte espiritual y separó al hombre de Dios. Ahora, Romanos 6:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 dice, todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte no es la muerte física, es la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la dádiva de Dios es la vida. Entonces, vemos de que Cristo Jesús destruyó la obra, la primordial obra de Satanás, que es muerte espiritual. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo él destruyó la obra, esa obra de Satanás, la muerte espiritual? La palabra de Dios nos explica cómo lo hizo. Él tuvo que llevar en sí el pecado del hombre para que espiritualmente él también llevara la muerte y probara la muerte. Fíjense lo que dice Isaías, el capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías, capítulo 53, y el versículo 4 y 5. Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice la palabra, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos, está hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él,
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Note lo que dice también el versículo, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él, en su propio Hijo, el pecado de todos nosotros. Vamos a brincar el versículo 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces vemos de que Cristo Jesús, para poder destruir la obra de la muerte, que es la obra de Satanás, que es la muerte espiritual, Jesús tuvo que llevar el pecado de todos nosotros. ¿Y qué es lo que causa el pecado? El pecado trae muerte. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 24 y 25. Ahí también el Espíritu Santo nos muestra, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25, donde el Espíritu de Dios ahí nos habla también a través del apóstol Pedro. Dice el versículo 24, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, y eso no es muertos físicos, es muerto espiritual, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces Cristo Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. Romanos el capítulo 5, el versículo 8, también el Espíritu Santo nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Hebreos el capítulo 2, el versículo 8, el Espíritu de Dios, una vez más, a través del autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 8, también hace esta referencia. Dice el Espíritu de Dios, el versículo 8, todo lo sujetó bajo sus pies. Por en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada quedó. Estamos en este es el Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. ¿Dije yo Hechos? No, dije Hebreos, ¿verdad? Sí. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Perdón. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe qué? Por el tiempo vamos a otro versículo. Vamos a segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús fue el único que no conoció pecado. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Cuántos lo pueden ver ahí? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La manera como Cristo Jesús pudo destruir y deshacer la obra de la muerte espiritual para toda la humanidad, no solamente a uno individualmente, pero para todo el hombre. Ahora vamos a concluir hoy, vamos a continuar después, pero vamos a terminar con Hebreos 2:14, porque ahí bien claro también Pablo, por el Espíritu de Dios, que yo creo que es el autor de el libro de los Hebreos,
aunque no, muchos dicen que nadie sabe quién lo escribió. El versículo 14 dice bien claro, dice, así que por cuanto los hijos participaron, los hijos de los hombres, Adán y Eva y todos nosotros, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, él también participó de lo mismo. ¿De qué? Carne y sangre. El verbo se encarnó, dice Juan 1:14, y moró entre nosotros. Cristo Jesús es la palabra hecha carne. Pero él, la Biblia dice que se hizo carne. Él también participó de lo mismo. Pero fíjese lo que dice, para destruir. Ahora, ¿cuál es el tema de este mensaje? ¿Para qué apareció? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué se manifestó? ¿Por qué se hizo visible? Para deshacer las obras del diablo. Y estamos viendo que una de esas obras, la más grande y más terrible, fue la muerte espiritual. ¿Cómo lo hizo? Él tuvo que llevar el pecado, sabiendo que el pecado mismo lo iba a separar de su Padre y él iba a probar la muerte por todos nosotros, la muerte espiritual. Él fue separado de su Padre. Y cuando dice el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, él también participó lo mismo para destruir por medio de la muerte. Esto no es la muerte física, es la muerte espiritual. Jesús también fue separado de su Padre por 3 días y 3 noches. Pero el propósito fue para destruir aquel que tenía, porque ya no la tiene. Tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Y librar ¿a cuántos? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios que Él probó la muerte espiritual para destruir en toda la humanidad esa muerte espiritual que trajo el pecado que vino por causa de Satanás. Pero sabemos que tristemente Adán fue el que desobedeció a Dios. Pero Cristo Jesús, el postrer Adán, viene a ser un espíritu vivificante. ¿Por qué no haces esta oración en estos momentos para que tú puedas experimentar también en tu espíritu esa resurrección de entre los muertos espirituales? Porque Cristo es el único que te puede dar. El Espíritu Santo te da vida. Todos juntos vamos a orar. Di esta oración. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, te felicito y te doy una bienvenida a la familia de Dios. Y estamos declarando lo que el Espíritu Santo ha dicho, que este año es el año de la iglesia local, para la iglesia local, el año de sanidad divina, de salud divina, de prosperidad divina y de recuperación divina. Ahora, si tú hiciste esa oración, queremos oír de parte de ti, queremos que tú nos escribas, ahí va a estar información, Arturo va a estar pasando, Arturo Ríos va a estar pasando en un momento para darte más información en cómo puedes visitar nuestra página web y ahí nos puedes mandar tu testimonio y si nos das tu dirección y todo, te podemos mandar material también para tu desarrollo espiritual en la familia de Dios. Ahora, si tú vives aquí cerca o tú tienes conocidos, si tú vives en otra parte, pero sabes que hay personas aquí en la área de Compton, California, estamos aquí en el condado de Los Ángeles, pues, ¿por qué no animas y le dices a tus familiares, a tus conocidos? O si tú vienes a visitarlos, queremos que nos vengas a visitar también en la página web. Tú puedes ver ahí todos los servicios, la información, la dirección, pero sí, verdaderamente queremos dejarte saber que Centro Palabra de Fe, pastores Diana y Ricardo Escobedo, te amamos aunque no te conocemos quizás, pero sí te amamos con todo nuestro corazón por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones
por todos ustedes. Bueno, sin tomar más tiempo, quiero entregar este lugar. No se vayan, no vaya a cambiar, quédese ahí porque Arturo tiene unas informaciones muy, muy importantes para bendecir su vida. Y nos vemos pronto, próximo domingo a estas mismas horas. Bendecidos. Bendecidos, amados hermanos, amigos y toda nuestra audiencia mundial. Le doy una bendición, una saludo y una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios tiene algo muy especial para ti y tú sabes lo que lo especial de Dios es para ti, es su palabra. Y la palabra hoy va a estar en Filipenses 1:19, donde dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Usted sabe que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar nuevamente en esclavitud, sino Él nos ha dado un espíritu donde nosotros podemos, de adopción, donde nosotros podemos decir, Abba, Padre, y somos nosotros libres. ¿Somos libres para qué? Número uno, para poder pertenecer a la familia de Dios. Número dos, podemos ser libres para poder ser sanos de todas las enfermedades. Número tres, podemos ser libres para ser prosperados y poder ser bendecido para ser de bendición a otra persona. Yo me acuerdo un tiempo atrás cuando estaba viviendo yo en Panamá, estaba ayudándole a los hermanos Sánchez, a la hermana Lupe y al hermano Quique Sánchez, Enrique Sánchez, a empezar el canal de televisión de enlace para el país de Panamá. Y en ese entonces, la sede que estaba en Costa Rica, los hermanos Jonás habían invitado un grupo que estaban ayudándole a la televisión allá en Panamá para que fueran y participaran de una maratónica, para que pueda ver cómo funcionaba el canal, porque como nosotros estábamos empezando, no estábamos totalmente, completamente enterados de todo cómo funcionaba un canal ya completamente funcionable. Entonces fuimos a Costa Rica, nos quedamos más o menos una semana, nos trataron muy bien, nos pagaron el desayuno, nos enseñaron todo lo que se trataba de las cámaras, las luces, también del sonido y todo con lo que llevaba acerca de eso. Pero una de las cosas que me impresionó más era que en la mañana siempre empezaba con un devocional. Y claro que nosotros como nunca habíamos ido a una maratónica ni nada y éramos parte solamente del grupo pues que estaba visitando, nosotros pensamos que, bueno, que iba a ser un hermano que habían invitado para poder hacer los devocionales. Y para mi sorpresa, el que estaba haciendo las devocional por toda la semana era el hermano Jonás González Sr., el mismo dueño del canal Enlace allá en Costa Rica. Y él empezó pues diciéndonos sus testimonios y cómo empezó y cómo fueron pues con el hermano en Estados Unidos, allá con los Crouches, el hermano Paul Crouch, y ahí pues se unieron y todo, y pues cómo empezó todo, y era un testimonio muy poderoso. Pero lo que más me impactó era que a través de ese testimonio, ya casi a lo último, el hermano empezó a decir algo como que cuando el Señor viene y lo va a usted a poner en una posición de autoridad y lo va a llevar a un nivel donde usted va a estar tomando decisiones por otras personas y todo. Y entonces, conmovido, empezó a llorar y a llorar y a llorar como un niño y dijo, mira, nunca, de los nunca se olviden que es el Espíritu Santo que lo ha puesto en esa posición. Nunca piense que es por su propia fuerza, nunca piense que es porque usted es tan inteligente, nunca piense porque tiene algo que ver con usted. Siempre es el Espíritu Santo. Y por eso la palabra de hoy dice la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él es el que lo pone en una posición
de autoridad. Él es el que lo pone en una posición de dominio. Él pone una posición donde usted puede hacer un impacto en este mundo. Pero nunca se olvide que Él es el Espíritu Santo que lo ha puesto ahí. Y sepa una cosa, que Romanos 8, él dijo, 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted sabe que a menos que usted es un hijo de Dios, usted no va a poder obedecerle a Dios, porque su espíritu va a estar lleno de rebeldía y va a estar lleno de su naturaleza pecaminosa y va a no poder ni escuchar la voz de Dios, mucho menos obedecer la voz de Dios. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, entonces nosotros somos hijos y hijas de Dios y vamos a poder hacer la voluntad de Dios. En el versículo 16, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que en la palabra de 2 o 3 testigos, todo está establecido. El primero es usted. Usted sabe que usted está guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted sabe que está guiado por el Espíritu de Dios? Porque usted tiene el deseo de amar y obedecer a Dios, hacer las cosas que le agradan a Dios. Usted es su primer testigo. El segundo es el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo es el segundo testigo, que dice que usted es un hijo, una hija del Espíritu, de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que usted ahora mismo tiene la capacidad para poder hacer grandes cosas, maravillosas cosas para el reino de Dios. Pero muchas veces estamos nosotros esclavizados por nuestros pensamientos y las cosas que estamos viendo en el mundo. Yo me he parado aquí y he dicho muchas veces, mire, el mundo está en crisis, pero usted está en Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que como parte de la familia de Dios, usted es la respuesta. Y usted quiere decir, bueno, hermano Arturo, ¿qué tiene que ver esto con los diezmos y las ofrendas? Bueno, es que como usted es la respuesta a este mundo, usted tiene que saber cómo funciona las cosas espirituales, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Somos nosotros parte de una familia que tiene, como le digo, que tiene la respuesta. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido para que usted prospere en este mundo? Bueno, Él le ha puesto el tiempo de la siembra y de la cosecha. Por ejemplo, Él ha puesto los diezmos y las ofrendas para que usted sea parte de lo que Él está haciendo para poder prosperarlo usted. Y usted sabe que cuando usted está prosperado, usted puede ser bendecido, de bendición a otra persona. Usted sabe que si usted no tiene, usted no lo puede dar. Pero si usted lo tiene, usted lo puede dar. Y si ahora mismo el Señor lo ha bendecido a usted, usted ya ha recibido bendición de los altos. Mire que Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Y qué fue lo que Él dio para nosotros? Él le dio todo. Él sabía que nosotros en nuestra propia ser no podíamos hacer nada acerca de nuestro estado pecaminoso. Pero Él vino y murió en la cruz por ti y por mí, para que nosotros podamos tener todo lo que está en la familia de Dios. ¿Y qué es lo que hay en la familia de Dios? Como le digo, en la familia de Dios hay salvación. En la familia de Dios hay sanidad. En la familia de Dios hay prosperidad. Y en la familia de Dios, mire que hoy usamos la palabra que odiamos a todos. Pero Dios dijo que no, que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para vencer aquellas cosas que este mundo ha establecido para... Este mundo está aquí, está hecho para fracasar. Pero Dios le ha dado ese espíritu, la suministración del Espíritu de Jesucristo para que usted venza
para que usted tenga ese denuedo. Y mire, una de las cosas, y tal vez más adelante enseñamos acerca de la Gran Comisión y cómo la Gran Comisión nos ayuda a poder tener ese denuedo para poder entrar a la prosperidad o a la abundancia divina de Dios. Como le digo, el Señor quiere que uno tenga y reciba, pero de la manera correcta. Y eso es siendo hijos y hijas de Dios, obediencia a través de la adoración, porque la adoración nos lleva a un lugar íntimo con Dios, porque sabe que a veces estamos orando y estamos ayunando y parece que no está funcionando. Empiece a adorarlo. Empiece usted a levantar sus manos y entrar a ese lugar santísimo. Y usted va a ver cómo esas oraciones empiezan a cumplirse y empieza a manifestarse y a demostrarse. Su petición va a ser oída porque usted tiene un buen Dios. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:29? Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire cómo el Señor dice, usted es hijo de Dios porque usted es guiado por el Espíritu de Dios. Usted es hijo de Dios porque el Espíritu mismo da testimonio que usted es hijo de Dios. Pero si vosotros sois de Cristo, también soy hijo de Dios. Y ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cuánto tú nos amas. Tu palabra nos llena de tu Santo Espíritu, nos suministra el Espíritu de Jesucristo, nos ayuda a entender, a dar la revelación de las cosas que te agradan a ti. Padre, tu palabra dice que nosotros somos bendecidos y no solamente bendecidos para nosotros mismos, pero somos de bendición a otros. Padre, yo te pido ahora mismo que este pueblo que está escuchando, que tú extiendas tu mano de poder para hacer sanidades, milagros y prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Le damos gracias por su sintonía. Queremos que nosotros participe del próximo servicio, el próximo domingo a la 1:30. Y también queremos dejarles saber que el pastor está en Enlace, TV en Enlace, canal 40.4 digital, todos los viernes a las 10 de la mañana. Y entonces también queremos dejarles saber que hay dos formas de dar, que usted puede participar también con los diezmos y ofrendas aquí a través de nuestra línea web www.palabra.org/donar. Usted puede dar ahí y también puede llamarnos al 310-632-7337 a la oficina y nosotros podemos dar la instrucción cómo poder dar a través de Zelle. Sabemos que Dios tiene algo muy especial para usted y queremos terminar con nuestra declaración. Un momento, antes que empecemos nuestra declaración, recuérdese que la pastora siempre quiere, Centro Palabra de Fe es una iglesia donde oramos, intercedemos y nosotros a veces hacemos un chiste que ¿dónde está el pastor? Dice que él está colgado de los cuernos del altar porque está orando, así que queremos que sus peticiones sean oídas también en el cielo. Vamos a terminar con nuestra declaración, soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido con el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mi finanza, prospero y reprendo al diablo que la quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro.